De regreso con ustedes en Maracaibo Irreverente, el Beque Mondenga del día de hoy. Verdugo, ¿qué significa verdugo? Estamos hablando con Rodrigo Cabezas, profesor universitario, exministro de Finanzas. Y dejaba una pregunta al corte, profesor, las sanciones, desde su perspectiva, la opinión, ¿afectaron o no afectaron al pueblo? ¿Fue una medida bien o mal implementada? ¿Qué recogimos o qué podemos rescatar o evitar que vuelva a suceder con las sanciones? Sí, mira, hiciste un comentario que me obliga a hacer una precisión. En todas las escuelas de economía, en cualquier escuela de economía, te las imagines en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, o la escuela de economía aquí de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Luz, se aprende casi en los primeros semestres, cuando se ve política económica, que la aplicación de la política económica tiene una premisa, que no es estrictamente del campo de lo económico, de lo técnico económico, de lo fiscal, monetario, cambiario. Tiene una premisa que es que para que ésta tenga éxito debe haber estabilidad política y social y diálogo democrático en esa sociedad. Por eso es que se habla siempre de que hay una inmensa correlación entre la economía y la política y la economía. Eso está demostrado en los últimos años en Venezuela, la inmensa correlación entre el tema político y el tema económico. Ahora fíjate, las sanciones que son de larga data y lo que ahora está restableciéndose por la posibilidad de que el 18 de abril las sanciones a PDVSA regresen. Hay afirmaciones que son absolutamente falsas y que a veces en la discusión cuesta discutir la gente que tenga la serenidad de espíritu y la serenidad intelectual. Si alguien aquí te afirma, Víctor, que las sanciones económicas no afectaron a la economía venezolana a partir del 2018 y particularmente a la industria petrolera, y lo afirma, pues no está siendo riguroso. Te está mintiendo. Pero igualmente, si alguien te afirma que la crisis económica venezolana, la crisis de la sociedad venezolana, que comenzó con una recesión en el 2014, es culpa toda de las sanciones, pues te está mintiendo también, porque la estadística, el comportamiento de la economía te mostró que en el 2014 sin sanciones, en el 2015 sin sanciones, en el 2016 sin sanciones económicas y en el 2017 sin sanciones económicas, la economía cayó bajo el gobierno del señor Maduro. Y en el 2017 ocurrió, desde el punto de vista financiero, el apocalipsis. Dejaron de pagar deuda externa que indicaba que el 2018 iba a ser de crisis económica por el aislamiento internacional. Por supuesto que las sanciones tienen un impacto sobre la industria petrolera y nadie puede alegrarse de ellos. Ahora, yo me he preguntado como venezolano y como aspirante al cambio, también uno puede hacerse la pregunta, ¿y por qué hay sanciones? ¿Por qué durante los 12 años, a veces le he preguntado a alguien que respalde a Maduro, ¿por qué durante los 13, 14 años que gobernó Hugo Chávez no hubo sanciones de Estados Unidos a Hugo Chávez o a la industria petrolera que dirigía el presidente Chávez? ¡Qué cosa tan rara! No, la explicación está en la democracia, que independientemente de que tú estés o no de acuerdo con lo que pasó en la vida o en el periodo de Chávez, allí había democracia formal, se votaba, 5 gobernadores de la oposición ganaron una oportunidad, competían los candidatos sin que los persiguieran. En el 2000 hubo un candidato opositor a Hugo Chávez, fue Arias Cárdenas, candidato presidencial. Correcto. ¿Hay alguna denuncia que el SEBIN o el DIGESIN los atropellaba, los paraba en algún sitio? En el 2006, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, fue competidor y sacó 4 millones, algo así, o 3 millones, es lo que sacó de votos. Y luego en el 2012, Enrique Capriles. Democracia sin, obviamente, con posiblemente alguien diría, con el abuso del Estado y demás, pero eran competitivas. Hoy no hay eso, por eso hay un cuerpo de sanciones que se explican en la pérdida de los valores democráticos. Yo estoy porque no hayan más sanciones, de verdad. ¿Por qué? Porque Venezuela ha sufrido mucho, pero Venezuela no es un nombre cualquiera.
es tu familia, es mi familia, es los trabajadores de Venezuela, es la universidad, son los trabajadores que aquí están. Yo quisiera que no sufriéramos más, la familia. 3 hijos tengo afuera. ¿Quién no? ¿Y quién no ha sufrido por eso? Bueno, al menos un mal padre, una mala madre, pero yo he sufrido porque mis hijos no están acá, porque se tuvieron jóvenes como tú que tuvieron que irse buscando nuevos horizontes. Ustedes van a dirán, ¿y cuál es la solución? El diálogo democrático. Si algo me sale transmitido al que me esté viendo, independientemente de cómo piense, la solución es el diálogo democrático y que permitan algo tan sencillo, pero tan requete sencillo, que es que votemos. Votemos en unas elecciones democráticas. Yo me he preguntado, le he preguntado a alguna gente del madurismo, con esto termino. Mira, óyeme, si es verdad que el PSV tiene 7 millones de militantes, si es verdad que hay 2 millones de milicianos, si es verdad que hay 14 millones carnetizados en el carnet de la patria, si es verdad que en el referéndum pasado votaron 10 millones de personas, si es verdad lo que dijo un señor que hace las encuestas, Chainel, no sé qué cosa, que el 55% de Venezuela está esperando para votar por Maduro. ¿Cuál es el problema de competir y barrer y darle una paliza a María Corina Machado en las elecciones o un candidato democrático opositor? Que el pueblo decida, que nosotros decidamos con nuestra única arma, el voto. Oye, que quede claro, con nuestro único instrumento de ejercer la democracia, que es mi voto, el voto de 10 millones, el voto de 12 millones de venezolanos que aún tenemos derecho a votar y que vivimos en este país. Solución, diálogo democrático. Ojalá se reanudara la negociación, la llaman de Barbados, pero la que sirve de instrumento Noruega y otros países entre el gobierno del señor Maduro y la oposición democrática. Profesor, ¿cuánto se aprende con usted? De verdad que un honor y un orgullo tenerlo aquí, no solamente en las aulas de clase, no solamente en los pasillos de la universidad. Gozamos de aprender del profesor Rodrigo Cabezas, sino que también vemos en cada programa, cada intervención, cada escrito, cuánto se puede nutrir, no solamente en el aspecto económico, sino también político. Y ahí hay algo a lo que quería llegar, porque vamos a tocar el tema político. Y por eso quería precisamente conocer esa respuesta que me dio, que efectivamente lo económico va con lo político. Entonces hay algo importante que rescato de su intervención actual, que es que se puede mejorar mediante actuación democrática, política, cambio y gobierno. Y me habla muchísimo también de los empleados, de los profesores. Y recientemente el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de salario. No sabemos si son bonos o van al salario integral. Quisiera conocer también su opinión al respecto, en dos vertientes. La primera, si efectivamente lo económico puede mejorar mediante actuación política, porque lo difícil del país es que la economía hay que ponerle, sea, quien esté, del color que sea y la ideología que sea. Se puede rescatar la situación económica del país indiferentemente la ideología, y lo otro es, ¿qué opina sobre ese aumento del presidente Maduro recientemente decretado? Como profesor, como ciudadano y como trabajador. Vamos a hacer un corte y eso me lo contesta al regreso. Vamos a hacer un corte comercial. Ya venimos con más de Maracaibo Irreverente, conversando con el profesor Rodrigo Cabeza. Y a esta hora quiero, miren esta pantalla. Usted tiene que enfocarse. Enfócate en la solución y no en el problema. Así dice Óptica Roldán. Óptica Roldán te ofrece la salud visual, promociones constantes a través de su Instagram, @Óptica Roldán piso VE. En Óptica Roldán consigues las mejores promociones y además la mejor atención. Tenemos experiencia, el examen totalmente gratis. Estamos ubicados en la Policlínica San Luis, en el Centro Comercial Mall Delicias Plaza, Doral Center Mall, Ciudad Chinita y Galerías Mall. Óptica Roldán, su mejor punto de vista. Y hablarte también, que ahorita no lo hice bien, hablarte de la Estación del Queso. La Estación del Queso, ese choripán rico, un pan de la California de 20 centímetros aproximadamente, un chorizo, piquito de gallo, una salsa papachongo especial y quesito Clineja. ¡Qué sabor! Al tiempo que haces tus compras, el queso 5 estrellas
el madurado, el chillón, el que más me gusta a mí, el de Clinencia y arepero, que solamente lo consigues allí, ya no tenéis que atravesar el puente, lo está en la estación del queso. Además, productos nacionales importados, todo para el hogar, para el aseo personal. Tenemos también los ricos guapitos con cochino frito, la cremita y 2 tipos de queso. Yo lo pido con queso rallado y queso palmita, eso no pierde con nadie. ¿Dónde está? Me preguntaba el profesor Rodrigo Cabeza, está ubicado en la avenida 13A con calle 83. La esquina es la verdecita, @estación del queso MCBO. ¡Qué sabor! Vámonos al corte comercial y ya venimos con más de Maracaibo Irreverente. Volvemos. Rescatando valores, al Zulia rinde honores, a sus comunidades, a su cultura.